que no los veo, ¿no? Muy bien. Y bueno, vamos a empezar con este, con este taller. Si en algún momento tienen preguntas, ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno, en este taller vamos a estar viendo pues la importancia de la prevención en la salud mental y para esto vamos a comenzar pues por mencionar la problemática, a mencionar por qué es importante, ¿no? Que estemos atendiendo ya las problemáticas de salud mental y también prevenir, ¿no? En algunos otros casos que haya algún tipo de enfermedad mental. Um, Antes que nada, pues me gustaría pues, compartir un poquito de mi historia como obrera y mi historia personal en relación a la salud mental. Y quisiera comenzar con una historia que fue muy dura durante mi tiempo como obrera en Compa. Y esto fue que en unas vacaciones de verano recibo la llamada de una estudiante y ella me habla pues muy triste, en shock, ¿no? Mencionando que acaba de enterarse que uno de sus compañeros que estaba en la célula que ella dirigía, pues acababa de morir. Y el motivo de su muerte fue que él decidió quitarse la vida, ¿no? Se suicidó. Pues ambas estábamos en shock, ambas estábamos muy tristes. También parte del contexto de esta persona es que él era cristiano. Entonces, es algo bien importante de reconocer que en, en nuestra comunidad de fe, en nuestras comunidades de fe también, eh, pues hay personas que tienen alguna problemática de salud mental y que esto puede llevar incluso hasta eh, pues a mucha disfuncionalidad en su vida hasta el punto de incluso que esta termine por, pues por consecuencias, ¿no? De las decisiones que ellos toman o ellas toman hasta quitarse la vida. Eh, Parte también de por qué me ha interesado mucho crecer en este tema de salud mental. Bueno, no es ni siquiera porque yo estudié psicología antes, ¿no? De hecho, todo este interés por la salud mental viene después de estudiar la carrera, ¿no? Viene con esta necesidad que empecé a ver entre los estudiantes y obreros de Compa y también pues mi propia historia, ¿no? Una historia donde pues mi salud mental se ha visto afectada desde que yo era niña y pues que tal vez no siempre fue algo que causó tanto problema, ¿no? Pero que ya en mi adultez, a partir de eventos detonantes, empecé a generar algunos síntomas, ¿no? De depresión, de ansiedad, que escondían por ahí algún otro diagnóstico, ¿no? Entonces, eh, todas estas situaciones de otros y mi propia historia y de familiares, pues me lleva a mí a reconocer esta importancia de la prevención en la salud mental, de la atención y pues también de comunicar, ¿no? Las cosas que entre hoy y el jueves pues vamos a estar revisando por acá. Y bueno, vamos a ver primero una actividad donde me gustaría a mí escucharlos o leerlos más bien. Hay un link ahí en Padlet, de hecho lo voy a compartir mm, en, a ver, aquí en el chat. Voy a compartir el link. Y lo que me gustaría que escribiéramos en esta plataforma, ustedes pueden acceder, no tienen que
abrir ninguna cuenta ni nada, solamente pueden acceder. Y lo que vamos a responder es qué dicen nuestros contextos sobre la salud mental, ¿no? Y los contextos son los que están en esta lista. ¿Qué dice la familia, los amigos, la universidad, la iglesia y pues nuestra ciudad, estado o país, ¿no? Sobre las enfermedades mentales, la salud mental, las emociones, la psicología, la psiquiatría. Entonces vamos a tener unos minutitos para que todos podamos acceder a este link y entonces podamos responder a esta pregunta. ¿Qué dicen en nuestros contextos sobre la salud mental, emociones, enfermedades mentales, la psicología y la psiquiatría? Y estos son los contextos. Familia, amigos, universidad, iglesia, ciudad, estado, país. Vamos a ir aquí viendo el Padlet todos juntos. He escuchado de un familiar que padecimientos como estos están de moda. Ujú. En la familia hay quienes están de acuerdo en la atención mental y quienes consideran que es una falta de fe. La familia piensa que se trata de echarle ganas. En la iglesia a la que asisto no se habla del tema, se ve más como una falta de fe. Sí, quienes no han accedido les invito a que accedan, compartan al menos en 3 de estas casillas. Sus comentarios son anónimos. Es necesario atender la salud mental, es lo que dicen los amigos. En la iglesia la psicología pues no va de acuerdo a la fe. En la iglesia, bueno, aquí en esta persona, afortunadamente en mi congregación sí se habla del tema, pero por lo general hay sospecha de la psicología. La familia piensa que, bueno, en la familia de mi esposo creen que las personas que tienen ansiedad y depresión es porque son débiles y quieren llamar la atención y no tienen qué hacer. Están aburridos. En la ciudad o en el estado país llama a la línea de vida, que el servicio de salud mental estatal no es suficiente. En la universidad se están abriendo espacios para comentar el tema. La iglesia dice que la ansiedad se da por no alimentar nuestra relación con Dios. Los amigos son empáticos. En esta parte de la universidad veo aquí varios obreros. ¿Qué es lo que dicen los estudiantes? Me gustaría si pueden ir agregando también eso. La iglesia, ¿creen que es falta de fe o tienen un espíritu malo o demonio? Las personas que tienen ansiedad o depresión o quienes tienen esquizofrenia es un demonio muy fuerte, ¿no? O sea, hay niveles de demonios. La iglesia también, en mi iglesia se entiende bien la relación entre la psicología y la fe, gracias a Dios por ello. En nuestro país, pues en mi ciudad hay un centro de atención a personas con ansiedad, pero no se le da difusión. En la ciudad se han abierto líneas de atención para la atención psicológica. Los amigos te instan a cuidar tu salud mental y a buscar ayuda, ser acompañados. Tienen muchas dudas sobre el tema. En la universidad hay más naturalidad para hablar de estos temas.
como algo parte de la experiencia de todo ser humano, ya sea creyente o no. Es importante, pero es mejor estudiar medicina. Muchos estudiantes reconocen la necesidad de ayuda psicológica. Cada vez hay más apertura a tomar terapia. Algunos lo ven como la solución a todos los problemas. Y he escuchado comentarios como, ay, amiga, toma terapia. Se busca atender la salud mental de los estudiantes mediante programas como la interacción con los perritos de la universidad. Um, en la iglesia piensan que es falta de fe, que la psicología no va de la mano con lo que Dios dice. En la familia no están dispuestos a ser acompañados por un especialista de la salud mental. Piensan que deberíamos tener más fe o que si estamos así es por falta de fe. En la ciudad, pues se han abierto líneas de atención para la atención psicológica y recientemente se inició un grupo de duelo con perros terapéuticos. Muy bien. Bueno, si ustedes quieren seguir llenando por ahí algo, pueden hacerlo. Vamos a leer este último comentario. En el sur del país hay aún poca atención y conocimiento acerca de estos temas y en las iglesias pentecostales se cree que son demonios y falta de fe. Bien. Muchas gracias por esta participación. Y vamos a regresar a la presentación. Bueno, ahorita vamos a retomar un poquito de esta actividad, pero vamos a ver pues, algo de esta perspectiva, ¿no? que quiero compartirles. Bueno, la OMS nos dice que no hay salud sin salud mental. La Organización Mundial de la Salud nos dice esto. Y bueno, ¿qué significaría esto? Aquí creo que ahí están comentando. Es que entre tantas pantallitas. Ahí está. Ok. La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Esto me gusta mucho la afirmación que hace, que no es solamente la ausencia de afecciones o la falta de enfermedades lo que nos lleva a tener salud, sino también tener un estado completo de salud en todas nuestras áreas, física, mental y social. La salud mental entonces incluye un bienestar psicológico, emocional y también social de una persona. La salud mental, dependiendo de cuánta salud mental haya, ¿no? Si hay salud o no, determina cómo una persona va a regular sus pensamientos, sus emociones, sus comportamientos ante diferentes eventualidades. Y también va a determinar cómo se relaciona con otros y cómo es la manera en que va a tomar sus decisiones. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial. O sea, no solamente es estable, sino también puede ir desarrollando su potencial en cada una de sus áreas, ¿no? Puede afrontar las tensiones de la vida, tiene las herramientas para hacerlo y puede trabajar de forma productiva y fructífera y aporta también algo a su comunidad. Entonces, la salud mental, aunque sí es una cuestión pues, personal, ¿no? de cada ser humano, también es algo que nos compete a todos como sociedad. Y bueno, quisiera escucharlos ahora de esto que estuvimos eh, leyendo en el Padlet sobre aquello que dicen en nuestros contextos de la salud mental, de las emociones, enfermedades mentales, de la psicología y la psiquiatría. Me gustaría que abran sus micrófonos y puedan compartirnos cuáles son mitos y cuáles son realidades, cuáles consideramos nosotros que son mitos y realidades. Voy a volver a compartir el Padlet
para que podamos irlos leyendo y puedan ir participando. Entonces, me gustaría escucharnos unos a otros. ¿Quién dice yo? Yo pensaría que un mito muy claro es que vinculan con la falta de fe, ¿no? O sea que no es real. Definitivamente pienso igual. Sí. Es cierto que a veces nuestra fe puede también influir, ¿no? en la manera en que llevamos nuestra salud mental, pero no es es una relación no directa precisamente, no es causal. ¿Quién más? ¿Quién más? Quisiera que al menos 5 personas participemos. Yo, es un mito el que digan que eres débil por estar en depresión o en un tipo de situación, ¿verdad? De quebrantamiento emocional. Entonces, no es cierto, o sea, no es cierto, ¿no? Y no, no nos hace más débiles o más fuertes de carácter. Muchas veces he escuchado eso, ¿no? Es que eres débil de carácter o tu fe es débil, ¿no? Nuevamente se relaciona con esto. O incluso hay una etiqueta hacia la persona, ¿no? Tú eres débil por tener alguna enfermedad. Y hablando de esto, ¿no? Muchas veces, siquiera el decir enfermedad mental o un trastorno mental, ni siquiera se ve así en algunos lugares, ¿no? Sino más bien es debilidad, es falta de fe, es falta de carácter, no se nombra como un trastorno, como una enfermedad, un padecimiento. Bien, ¿quién más? 3 personas más. Mito o verdad, ¿no? Que también vemos aquí que puede ser algo, algo favorable de nuestros contextos. Hola, ¿se escucha mi micrófono? Sí te escuchamos, Susi, un poquito cortado, pero se entiende. Ah, va. Ahora ya no te escuchamos. Perdón, es que es un internet, pero espero que se escuche. Eh, Pensaba que un mito puede ser el pensar que solamente quienes tienen algún problema o como alguna necesidad eh, caen en depresión, en ansiedad, que en realidad hay personas que tienen, pues digamos así, ¿no? Todo, o tienen una buena familia, eh, pero aún así padecen como este tipo de trastorno, ¿no? Depresión, ansiedad. A ver, alcancé a entender que solamente las personas que tienen un problema son quienes desarrollan algún tipo de enfermedad mental, pero que esto pudiera más bien afectar a cualquier persona. ¿Fue así, Susi? Sí, sí, sí. Ujú. Sí, ¿no? Como estos sesgos de decir, bueno, solamente hombres o solo mujeres o solamente los de tal edad o solamente los de tal, em, acceso, ¿no? O de clase social o raza, cultura o religión. Sí, nada de esto nos exime, ¿no? O esto, ¿no? Solamente quienes no son cristianos pueden desarrollar un problema de salud mental. Bueno, no es así, ¿no? Todos como seres humanos, pues nuestras emociones están rotas o caídas, ¿no? Veremos un poquito más acerca de esto mañana, perdón, el jueves. Pero sí, no es algo que es particular de algo. Gracias, Susi. 2 personitas más. ¿Qué vemos de favorable en este Padlet, en este muro? ¿Qué vemos de favorable? Bueno, yo diría que
por ahí hubo algunos comentarios de personas que mencionan que en sus iglesias ya se están trayendo estos temas, se están conversando y ya no se ven como en otros contextos, ¿no? Como cuestiones de pecado, de demonios, de falta de fe, sino se está comenzando a ver esta apertura. Y bueno, al menos en mi contexto creo que también lo estoy viendo cada vez más y eso es algo muy positivo. Súper bien, sí, no es como todos los cristianos piensan que está mal o que es falta de fe, ¿no? Sino también hay algunas otras iglesias o comunidades que están dialogando más con esto, incluso pues compa, ¿no? Estamos dialogando entre estos temas. Gracias, Isaías. Y una persona más que nos comente algo favorable, algo, algo que vemos. Ernesto. Eh, Algo que creo que en mi contexto empiezo a ver es que es bueno, preguntaste algo favorable, ¿verdad? Sí, que es bueno, es que se deja de catalogar algún problema de salud mental como así soy yo, así nací, ni modo, siempre he sido así, con ese pretexto de carácter fuerte o no sé, y que pues muchas cosas, no, obviamente no es que así somos, ¿no? Porque elegimos ser como parte de nuestro ser natural, que no hay cambio, ¿no? Sino que es algo que se puede atender, que se puede revisar, en algunos casos que se puede aprender a vivir con esa situación o que se puede resolver también, ¿sí? Y eso para mí es parte de la gracia de Dios, ¿no? Muchas cosas se pueden catalogar como lo aprendí, y de alguna manera aprendí a desarrollar estas conductas y las puedo cambiar o puedo atender si no puedo cambiarlas. Algunas ya van a ir más, las más fuertes van a ir a ese rango, ¿no? Entonces siento que eso es algo favorable, pero requiere mucho diálogo y paciencia, ¿no? Para ir caminando en esa dirección y en esa medida poder atender estas situaciones, ¿no? Esta área tan importante, ¿sí? Sí, así es. Gracias, Ernesto. Vamos a retomar algo de lo que has dicho, ¿no? Estas cosas que a lo mejor aprendimos, pero de otras que tal vez pues ya venimos como una vulnerabilidad, lo vamos a ver más adelantito. Y bueno, vamos entonces a continuar con, con esta, con la presentación acá. Y bueno, entonces vamos a ver parte de la problemática, ¿no? Aquí en este taller vamos a irnos un poco por encimita con varias cosas, ¿no? Vamos a, a decir solamente como estos datos más importantes, ¿no? Más relevantes, pues por el tiempo y para que también no sea tan pesado, pero que sí nos pueda dar como una columna vertebral, ¿no? Del tema. Y bueno, hace 10 años o un poco más de 10 años se estimaba que para estas fechas la depresión sería la principal causa de incapacidad laboral. Y bueno, le atinaron, ¿no? A estas proyecciones porque sí, hoy día la depresión puede llegar a ser esta causa, ¿no? De incapacidad laboral. Eh, eh, un poco, no es la principal, ¿no? Pero sí son y no solamente la depresión, sino varias cuestiones de salud mental afectan, ¿no? En el rendimiento laboral, escolar, académico de otras personas. En 2019, una de cada 8 personas en el mundo padecía un trastorno de salud mental, pero en 2020 aumentaron estas cifras considerablemente debido a la pandemia, incluyendo también niños y adolescentes, quienes también pues viven situaciones que pueden afectar su salud mental o que quienes también, ¿no? A tener algún familiar con algún problema de salud mental, pues son más vulnerables a desarrollar en la adolescencia o adultez un problema de salud mental, ¿no? Muchos pues no son detectados, por lo tanto no son atendidos y después son adultos que pues están sufriendo o que están atravesando por estas problemáticas, ¿no? Y que ya hasta después cuando es casi irremediable o más difícil es que se empieza a atender.
Y bueno, ¿por qué en COVID o en la pandemia pues esto aumentó? Pues estábamos más tiempo en casa, había más probabilidad de, por ejemplo, vivir violencia, ¿no? En la misma casa, o el aislamiento, el no estar socializando, para muchos cambiar de rutina, para muchos el no poder tener este afecto físico, ¿no? Para muchos, por ejemplo, el salir a trabajar o a la escuela era su escape, ¿no? De lo que tal vez podían estar viviendo en casa. Y al estar viviendo en casa, pues 24/7, todas estas problemáticas pues empiezan a detonar. Los trastornos más comunes son los trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Pero algo que he visto en la práctica y comentando con otros colegas, pues la mayoría de las veces la ansiedad y la depresión puede ser, a veces sí el trastorno o el diagnóstico, pero en muchas ocasiones esconde algo detrás, ¿no? Es decir, hay otro diagnóstico de base que pues está también vulnerando a la persona a que además de ese diagnóstico de base pueda desarrollar síntomas de ansiedad y de depresión. Y bueno, algo muy importante en nuestra realidad, en nuestro país, es que la mayoría de las personas carece de acceso a una atención eficaz, ¿no? Si vamos, por ejemplo, al seguro, vamos a ver que una cita de psicología te la van a dar en un mes o un poquito más, cuando muchas de estas personas pudieran llegar a necesitar sesiones psicológicas semanales o incluso hasta 2 veces por semana. Pero la cuestión de la privada, ¿no? De la atención privada, pues es que es muy caro, es muy elevado el costo. No sé cómo sea en el resto del país, pero aquí pues sí, las sesiones más económicas están en 500 pesos, así las más económicas, y ya muchas están llegando a los 1,000 pesos, ¿no? Por una sesión psicológica. Entonces, imaginemos este rango de costo en Baja California, pues, o sea, no todos pueden tener este acceso, ¿no? Entonces, sí se vuelve muy difícil, pero en el seguro, pues no hay tampoco el personal. Son sesiones de 20 minutos, de 30 minutos, ¿no? Con personas que vienen en crisis. Luego, acá tenemos un hospital de salud mental que cada vez se está privatizando más porque ya cada vez hay menos convenios con el seguro. Entonces ya estas personas que tal vez tienen algún intento de suicidio o que tienen alguna crisis que necesitan ser hospitalizados, pues terminan en el seguro, pero en el seguro no hay el personal, ¿no? O los medicamentos o la capacidad para atender estas situaciones. Entonces, se vuelve cada vez algo de más privilegio y si no lo atendemos, esto pues repercute de manera directa en nuestra sociedad y en nuestras relaciones. Y bueno, ahí está la problemática, ¿no? O sea, por eso, bueno, la universidad y como en muchas ocasiones vemos, ¿no? Que en México, en Latinoamérica, la universidad, estudiar la universidad es un privilegio, ¿no? Y tenemos como universitarios, como profesionistas, eh, mucho acceso a poder con nuestras profesiones servir a otros y hacer algún cambio muy estratégico, pues la universidad sigue siendo, además de un campo de misión, una oportunidad estratégica para poder transformar esta realidad, ¿no? En nuestras comunidades, en nuestras sociedades. Es cierto que a lo mejor no todos vamos a, a unirnos, ¿no? A actuar directamente en este tema o en muchos otros, pero cada quien desde donde estamos podemos ir haciendo algo para transformar nuestras comunidades y nuestra sociedad, porque hay muchos temas, ¿no? En mi caso, pues vocacionalmente ha sido la parte de la salud mental, ¿no? Y oro es mi oración a Dios que todo este proyecto que estamos haciendo, estas jornadas, estos talleres, pues también puedan ser parte de esta transformación en nuestro país, ¿no?
Y bueno, una vez graduados los estudiantes van a tener herramientas profesionales, cada quien en su área, necesarias para participar en la resolución de las problemáticas de sus contextos. Hoy día es necesario entender y aceptar, reconocer que una de las problemáticas actuales que se ha incrementado de manera exponencial y que no va a parar de crecer, pues es el tema de las enfermedades mentales. ¿Sí? Cada vez, de hecho, hasta he escuchado por ahí que puede ser que en algún momento esta parte de la depresión ya no sea catalogada como un diagnóstico, sino como la normalidad, ¿no? Entonces, imaginemos esto. No sé qué tan cierto sea esa fuente, ¿verdad? Son como esos chismes que se van diciendo entre psicólogos o psiquiatras, pero imaginemos que eso pudiera pasar. Bueno, entonces, ¿cómo vivir con esta normalidad donde la población está deprimida? Y bueno, la salud mental es además un derecho humano. Si la salud es un derecho, pues la salud mental también. Y es fundamental y es un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. Hay una frase que dice una psiquiatra con la que trabajo, bueno, el cerebro también se enferma, ¿no? Así como otros órganos, nuestro cerebro también se enferma. Y muchas cuestiones de salud mental tienen que ver con una cuestión biológica, a veces neuropsicológica, ¿no? O sea, una cuestión donde nuestro cerebro a veces no produce los neurotransmisores o hay alguna otra afectación, ¿no? A nivel neuropsicológico que es importante atender, ¿no? Y que esto afecta en nuestras emociones, en nuestros comportamientos, en nuestra manera de pensar, de relacionarnos y pues de vivir en esta sociedad. En cuanto a la intervención profesional, pues bueno, tal vez directamente o los primeros que podremos intervenir somos quienes estamos más cerca, ¿no? Quienes somos la red de apoyo de aquellas personas que están sufriendo alguna problemática de salud mental. Puede ser la iglesia, podemos ser nosotros como obreros, como familiares, como amigos, pero la parte profesional, pues es importante que esté presente, ¿no? Sí, nosotros tenemos nuestro rol y muchas veces vamos a ser los primeros en detectar, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando supongamos hay alguna catástrofe, un desastre natural o algún accidente, ¿no? Los primeros en atender, o sea, hacer primeros auxilios, podríamos ser nosotros si estamos capacitados. Pero es eso, es un primer auxilio en lo que llega, ¿no? El profesional que va a atender a esa persona que tal vez necesitará de alguna operación o de algún seguimiento más amplio, ¿no? Entonces, es muy posible que nosotros podamos, si no somos psicólogos, bueno, psicoterapeutas o psiquiatras, pues es posible que tengamos esa responsabilidad de detectar, ¿no? Y ya tal vez lo hemos estado viendo en los otros talleres o en nuestra formación. Es importante que detectemos qué es lo que está pasando. Pero es importante también echar mano de estas personas que han estado estudiando, ¿no? que nos dedicamos a eso. Y bueno, aquí quiero aclarar algo bien importante que tal vez algunos ya lo saben, pero algunos no. Y esto quiero hacer una pausa para comentarlo porque desde el año pasado he recibido mucho esta pregunta y es algo bien interesante que incluso personas universitarias, a veces hasta con maestría o doctorado, no sabemos identificar la diferencia entre un psicólogo, un psiquiatra, un psicoterapeuta, un doctor, ¿no? Y esto sí quiero pues aclararlo para que también a la hora de que ustedes puedan canalizar a alguien, puedan pues informar, ¿no? O sea, esta información o psicoeducación que sea pues verídica es importante porque eso nos ayudará a tener una mejor intervención. Y bueno, no todos los psicólogos son psicoterapeutas, ¿sí? Y ningún psicólogo o psicoterapeuta es psiquiatra. La terapia sí la pueden dar algunos psiquiatras, pero mayormente debería ser un psicoterapeuta. Vamos a aclarar aquí. Un psicólogo es aquella persona que estudia psicología,
¿sí? La licenciatura en psicología. Y la psicología tiene varias áreas. Una de ellas es el área clínica, ¿no? Y en el área clínica pues hay un montón de ramas también, ¿no? Pues, pudiera ser la neuropsicología, pudiera ser la psicoterapia, ¿no? La psicoterapia, por ejemplo, también tiene diferentes áreas, ¿no? Es decir, diferentes formas de hacer terapia, diferentes corrientes. Puede ser el psicoanálisis, la gestalt, el humanismo, la terapia cognitivo-conductual, ¿ok? Va a ser muy común, ¿no? Y más en nuestro país, que por ahí tiene mucho esta influencia mágico-religiosa, ¿no? Místico-religiosa, ¿verdad? Va a ser bien importante que alejemos a las personas, ¿no? De cualquier cosa que tenga que ver con el tarot, los ángeles, el coaching, ¿no? Todo eso no es profesional, ¿no? No es académico, no es científico, ¿sí? Y esta es la parte por la cual a veces la psicología y la psiquiatría tienen tan mala fama, ¿no? Porque pues hay tantas otras corrientes ahí que empiezan a, pues sí, a promoverse mucho más, a tener más publicidad y a dar estas soluciones muy esperanzadoras, que bueno, cuando hay un desconocimiento de qué es qué, pues es más fácil irnos, ¿verdad? Con este entendimiento de que pues toda la psicología es así. Y aquí es importante definir que no, ¿no? No todos los psicólogos son psicoterapeutas. Un psicoterapeuta es aquel que se ha formado en el área clínica, más específicamente en una corriente de psicoterapia y que está capacitado para llevar desde esa corriente o desde esa base teórica un tipo de terapia. El psiquiatra, por otro lado, es un médico que su especialidad es la psiquiatría. Los psiquiatras van a ser los únicos autorizados para llevar un tratamiento pues, psiquiátrico o farmacológico para dar estos diagnósticos. Bueno, también el psicoterapeuta puede dar diagnósticos, ¿no? Pueden juntos colaborar, pero es algo importante que ningún psicólogo, ningún psicoterapeuta puede dar medicamento, ni puede recomendar un té, ni las Bibinox, ni nada de esto, ¿no? O sea, si lo hace, aguas. Y también es importante que, bueno, muchas veces médicos generales tienen algo de conocimiento acerca de la psiquiatría o de los medicamentos, y a veces pues se toman la libertad o la autoridad, ¿no? de recomendar algún medicamento a las personas, pero el que idealmente deberá hacerlo pues es el psiquiatra, porque es quien conoce ampliamente no solamente los diagnósticos de enfermedades mentales, sino además cómo interactúan algunos medicamentos entre sí, ¿no? Y cómo, cuáles son los que se van dando primero, luego cuáles después, etcétera, etcétera, ¿no? Y se va dando un seguimiento al paciente. Es importante que si una persona está siendo disfuncional en sus áreas, si ya no está pudiendo rendir de manera efectiva en sus áreas, acuda a psiquiatría, ¿no? Sobre todo si ya van más de 2 semanas seguidas en que a lo mejor no se para de la cama, en que a lo mejor ha perdido mucho peso, ¿no? En que tal vez ya no puede salir de casa. Todo esto es importante que consideremos si, si alguna persona cercana a nosotros está viviendo, si son crisis muy constantes, ¿no? La psicoterapia, por el otro lado, puede ser desde la primera situación que vemos que aún recurriendo a nuestra red de apoyo o a nuestras herramientas o conocimientos, si vemos que ya no estamos pudiendo resolver eso o encontrar una solución a nuestro malestar emocional, pues podemos acudir a psicoterapia. Y el psicoterapeuta podrá orientarnos también con sus bases pues de formación, pues podrá sugerirnos si es necesario que tengamos un medicamento psiquiátrico. Hay muchas corrientes, hay muchos tipos de terapia. En este caso, pues yo me he formado en la terapia cognitivo-conductual y
todo las jornadas que hemos estado viendo pues se van llevando por esa línea. Y vamos a tener un poquito de así como de teoría hoy acerca de cómo funciona la terapia cognitivo-conductual, las emociones, ¿no? Y esto es con la finalidad de poder entender, ¿no? Este diálogo que vamos a estar teniendo entre la terapia cognitivo-conductual y la teología del sufrimiento y la esperanza. ¿Ok? Hasta aquí quisiera preguntar si hay alguna pregunta, alguna opinión, algo que tal vez no queda muy claro sobre esto de psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra. Los escucho. Bien, parece que no. Entonces vamos a seguir. Y bueno, vamos a ver esta forma de intervención, pues es por sus siglas en inglés es CBT, en español sería la terapia cognitivo-conductual. Hay muchos tipos de terapias cognitivo-conductuales, que la idea es que son terapias basadas en evidencia, ¿no? Que se ha comprobado, pues, que es una terapia muy efectiva para diversos diagnósticos. Y esta imagen que vemos aquí es lo que llamamos el modelo cognitivo básico, ¿sí? Donde tenemos ante una situación, cualquiera que ésta sea, pues nosotros tenemos un pensamiento, ¿sí? Este pensamiento, estos pensamientos de manera automática o incluso pensamientos que ya tenemos desde que somos niños, ¿no? Que vamos formando desde nuestra infancia, va a afectar cómo nos sentimos y cómo nos comportamos. Sí, ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? de cómo esto pudiera funcionar, pero también, bueno, después el cómo nos sentimos puede seguir afectando nuestros pensamientos y nuestros comportamientos. Y lo que hacemos también afecta cómo pensamos y cómo nos sentimos. Es un ciclo, ¿no? Pero básicamente la terapia cognitivo-conductual nos dice que no es la situación o no son las situaciones lo que nos genera un malestar emocional y por lo tanto una conducta disfuncional, ¿no? Sino que es más bien lo que nosotros pensamos, la manera en que interpretamos el mundo, la situación o a nosotros mismos, lo que nos genera un malestar emocional y por lo tanto un comportamiento disfuncional, ¿sí? Por lo tanto, buscamos identificar desde la terapia cognitivo-conductual cuáles son los pensamientos poco objetivos o irracionales, ¿no? ¿Qué es lo que no es verdad? ¿Sí? ¿De qué no tenemos evidencia y de qué sí tenemos evidencias? ¿No? Y la idea es esto, cambiar nuestros pensamientos de irracionales a algo más objetivo, para que nuestra emoción, ya sea que pues, pueda ser incómoda, sea una emoción más saludable y por lo tanto nuestro comportamiento sea más funcional, ¿no? Constantemente escucho pues sí, en la iglesia, ¿no? Como que todas las emociones son malas, ¿no? Y que no debemos dejarnos llevar por nuestras emociones. Cuando pues espero que después de esta sesión podamos aclarar un poquito más esa premisa. Por otro lado, también veo que siempre tenemos que pensar, ¿no? Antes de actuar y bueno, pero pues pensar que, ¿no? Entonces, no todos los pensamientos son saludables, ni todos los pensamientos son malos tampoco. No todas las emociones son insanas, ¿no? Aunque a lo mejor sean incómodas, pero necesitamos más bien necesitamos, sí, todas estas emociones. Y bueno, vamos a ir aclarando esto un poquito más. Nuevamente, si hay alguna pregunta, no duden en levantar la mano. Y este modelo cognitivo-conductual viene de esta filosofía, ¿no? Donde Epicteto nos decía, no son los eventos en sí mismos los que molestan a las personas, sino solo sus juicios sobre ellos. Y decía en otro apartado muy importante para la terapia cognitivo-conductual que los hombres no se trastornan, ¿no? por los eventos o por las situaciones, sino solamente por
los pensamientos que tienen acerca de eso, por los juicios que hacemos acerca de las situaciones. Eso quiere decir que entonces el otro no me hace sentir o esta situación no provocó esto en mí, ¿no? Sino cómo yo interpreto, ¿sí? Desde mis pensamientos, qué es lo que creo acerca de esa situación, del mundo, de mí mismo, de los demás. Eso es lo que va a causar malestar emocional. Entonces, bueno, vamos a tener aquí un ejemplo donde vemos que la situación va a ser la misma, ¿sí? La situación podría ser tan simple como esta, ¿no? Imagínate caminando un día por la calle después de un día de trabajo, inesperadamente te cruzas con un conocido, tú lo saludas y no te devuelve el saludo, ¿sí? Vamos a ver aquí dos ejemplos de cómo podría ser una forma funcional, ¿no? De pensar, sentir y de actuar, y una manera más bien disfuncional. El hecho es el mismo, ¿okay? La situación es la misma. Tenemos aquí un término que se llaman pensamientos automáticos, ¿sí? En la terapia cognitivo-conductual clasificamos los pensamientos. Los automáticos son aquellos que pensamos de manera inmediata, lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Entonces, ante esa situación, supongamos que pienso, pues me ha ignorado y como eso ha pasado, significa que no le caigo bien, ¿no? La emoción pudiera llevarnos hacia esta depresión o una tristeza profunda, ¿no? Porque nos percibimos a nosotros mismos ya estos pensamientos más centrales como, pues soy un rechazado, entonces eso significa que no soy suficiente, ¿no? Todo esto, si fuera, por ejemplo, un iceberg, ¿no? Arriba del agua, en esta punta, están los pensamientos automáticos que podríamos ver, pues me ha ignorado y pues como eso ha pasado, significa que no le caigo bien. Pero en la terapia cognitivo-conductual, además de identificar estos pensamientos automáticos, queremos identificar sobre todo cuáles son estas otras creencias. Y esta persona pudiera pensar, no soy suficiente, soy un fracasado, no sirvo para las relaciones, nadie me quiere ni me acepta, ¿no? Entonces, todo esto son como las raíces, ¿no? De un árbol, ¿no? Que va de alguna manera nutriendo las conductas y los pensamientos en diferentes situaciones. Pero aunque los pensamientos automáticos puedan ser diferentes, podríamos llegar a que la raíz, ¿no? Sigue siendo que la persona piensa esto de sí mismo, ¿no? Y si una persona está pensando constantemente que es incapaz, que tal vez el mundo es muy demandante y que el futuro es desesperanzador, pues definitivamente la emoción congruente con esa forma de pensar es sentirse deprimido, ¿no? Entonces, bueno, aquí volviendo al ejemplo, la reacción fisiológica de la depresión sería este nudo en el estómago, dolor en el pecho, ganas de llorar, ¿no? Todas las emociones podemos identificarlas a partir de una reacción fisiológica. Y estas reacciones fisiológicas, si duran unos 20 minutos máximo, pues es una emoción saludable. Pero aquí pareciera ser que esta persona, en este ejemplo, más bien se queda pues todo un día o una semana pensando en esto, ¿no? Entonces en su conducta pues se aísla, llora en las noches, llora por horas y sigue pensando y rumiando, ¿no? Sigue pensando en que es insuficiente y por lo tanto lo rechazan, siempre lo rechazan, ¿no? No puede ver otras situaciones donde a lo mejor no lo han rechazado, no puede ver otras situaciones donde a lo mejor sí ha logrado cosas, ¿no? Sino que entonces empiezan a haber un montón de distorsiones cognitivas, sesgos de pensamiento, que al final son estos errores o estas formas poco objetivas de pensar acerca de una situación, ¿no? Y eso es lo que está generando este malestar emocional. Vamos a ver, ante esta misma situación, bueno, ¿cómo podría ser una forma funcional? Aquí me equivoqué en los títulos, son al revés, ¿no? Pero vamos a ver, la parte funcional del pensamiento podría ser, bueno, parecía atareado, no me debe haber visto, ¿no? Se le fue, o podríamos pensar muchas cosas, ¿no? O, ay, fíjate, se veía como preocupado, ¿no? Pues dependiendo de lo que pensemos, podemos sentir emociones distintas. A lo mejor sí hay tristeza, porque digo, ay, yo quería que me saludara, tenía un mes sin verlo, y pues
qué malo, ¿no? Que no lo pude saludar. Pero es una parte, pues, triste. Entonces, esto lleva a un leve malestar en el pecho que dura máximo 20 minutos después de este evento activador, ¿no? No se pasa toda la noche llorando ni preguntándose por qué es insuficiente y por qué lo rechazan, sino que su conducta es, bueno, voy a buscarlo porque ya vi que está bien, que aunque no lo había visto, pues sé dónde encontrar a esta persona, me voy a acercar para saludarlo. Y también en la rumiación, o sea, no se queda pensando esta persona mucho tiempo, sino piensa, bueno, yo la he visto, pero esta persona no. Esa es la evidencia, ¿no? Esa es la parte, ese es el hecho. ¿Cuál es el hecho? El hecho no es que soy insuficiente, eso es un pensamiento. Tampoco el hecho es que me rechazan, ¿no? Esa es una interpretación. El hecho es, saludé a alguien que no me vio y no me saludó. Punto. ¿Por qué? Puede haber miles de razones, ¿no? Pero el hecho simplemente es esto. Vi a alguien, lo saludé y no me devolvieron el saludo. Y entonces, el hecho tal cual no es lo que está generando en esta persona un malestar emocional, sino es la manera en que lo ha interpretado. Voy a cambiar después a corregir esta parte de la presentación, ya que la podamos enviar después para que esté más claro. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que también en la terapia cognitivo-conductual tenemos esta manera de ver las diferentes enfermedades mentales, ¿no? Vamos a ver hoy el modelo cognitivo de la depresión y este es solamente para ejemplificar, ¿no? Cómo se puede ir desarrollando un trastorno o una enfermedad mental, ¿no? Porque, bueno, todos podemos tener emociones y muchos podemos tener emociones disfuncionales, pero no necesariamente todo esto entra en un diagnóstico, ¿no? Hay muchas elementos o factores que van a verse involucrados para que una persona desarrolle algún problema de salud mental. Y bueno, aquí, por ejemplo, podemos ver que hay dos factores de inicio. Está el ambiente y la genética. Y el ambiente puede ser aquella cultura en la que crecimos, incluso la cultura cristiana en la que crecimos, puede ser nuestra cultura familiar, las reglas con las que crecimos, todos aquellos pensamientos que tenían nuestros familiares, la educación que tuvimos, nuestra situación económica, la escuela a la que fuimos, y es decir, todo esto, incluso la generación, ¿no?, en la que nacimos, por algo, o sea, si nacemos en un contexto tal vez de guerra, si, por ejemplo, los que vivimos la pandemia, ¿no?, etcétera. Todas estas cosas es lo que congrega el ambiente. Y por otro lado está la genética, ¿no? Todos los genes de mamá y de papá, que a su vez tienen los genes de nuestros abuelos, abuelas, bisabuelos, tatarabuelos, ¿no? Y todo esto, pues de alguna manera se va expresando en fenotipos y genotipos, ¿no? Es decir, que hay veces que muchas de las enfermedades mentales pueden ser también hereditarias o predisponernos a tener mayor vulnerabilidad. Así que pongamos atención, ¿no? Pongamos atención con quienes nos casamos si queremos tener hijos. Pongamos atención a nuestras familias, ¿no? Pongamos atención a nuestros padres, ¿no? No quiere decir que es una condena, ¿verdad? Pero así como si, por ejemplo, en la familia de mi papá, todos tienen colesterol alto, ¿no? Y los triglicéridos. Ni siquiera entiendo bien qué es eso, pero son malos, ¿no? Luego, mi abuelo paterno, él murió de un infarto al corazón, ¿no? Entonces, yo desde chiquita, sabiendo esto, bueno, a lo mejor en mi familia no hay esta predisposición a diabetes ni nada parecido, pero sí las enfermedades cardíacas, ¿no? Entonces, desde pequeña yo sé que pues, tengo que cuidar mi alimentación, el tal vez no subir de peso, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Aún así, eso a mi corta edad no me ha privado
¿no? Ni me ha eximido de que pues yo ya tengo problemas de colesterol, ¿no? Todavía no al grado de tomar medicamento, porque ahí está controlado, pero si yo me descontrolo poquito, el colesterol ahí está, ¿no? O sea, es parte de mi genética. Así como no puedo evitar que aunque yo me pinte el cabello, bueno, mi hermana le gusta pintarse el cabello cada 2 semanas, ¿no? Casi, casi. Por más que se lo pinte de anaranjado, de verde, de azul, de lo que sea, pues siempre va a salir negro, ¿no? Porque nuestra genética, pues así es, ¿no? Igual, ¿no? O sea, mi papá con un posible diagnóstico de autismo, ¿verdad? Pues mi hermana y yo tenemos autismo y TDAH, etcétera. Mi mamá posiblemente también. Entonces, también una abuela muy ansiosa, otra muy hipocondríaca, pues cómo no íbamos a salir bien, bien ansiosas mi hermana y yo, ¿no? Entonces, toda esta parte es como, pues, a veces de descanso, de entender, bueno, no es mi culpa, son mis genes, ¿no? O sea, mis genes también vienen a afectar más el ambiente, ¿no? Aunque el ambiente, pues, muchas veces puede favorecer a que, bueno, a pesar de que en la genética haya esto, pues, se pueda desarrollar un buen, pues sí, pueda ser un buen ambiente para la persona que está presentando alguna problemática de salud mental y esto puede hacer que tenga un pronóstico muy favorable, ¿no? Entonces, ambiente y genética nos predispone a una vulnerabilidad. No quiere decir que si ya mi ambiente es de una manera y mi genética es de otra, automáticamente voy a tener un trastorno de salud mental, una enfermedad mental, pero sí somos muy vulnerables, por lo tanto hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Yo no puedo comer grasa todos los días porque ya sé que me voy a poner mal, ¿no? Y también no puedo dejar de comer ciertos alimentos porque ya sé que me va a dar anemia, ¿no? O sea, eso es algo que he tenido que aceptar con el tiempo, ¿no? A mí me encanta el pastel y el pan y no he desayunado ahorita porque era muy temprano para mí, pero ya me está dando hambre, ¿no? Pero tengo que cuidar eso, ¿no? Porque si no como temprano me da gastritis, ¿no? Entonces todo eso me pone vulnerable, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, empezamos a generar desde muy chiquitos esquemas negativos. ¿Qué es esquema? Bueno, es una forma en que pensamos, básicamente, ¿no? Las estructuras de pensamiento que vamos teniendo acerca, perdón, de uno mismo, del mundo y del futuro. Bueno, si yo pienso, soy insuficiente, como el ejemplo que veíamos, soy una inútil, eh, soy incapaz, y aparte el mundo me está demandando, ¿no? Que yo tengo que, eh, a mi edad, ¿no? A los 30 años estar casada y salir de viaje y tener mi negocio y aparte tener hijos, ¿no? Y aparte el futuro pues se ve desesperanzador porque de pronto recibo un diagnóstico de que no puedo tener hijos. Aparte soy obrero de compa porque así me llamó el Señor y no puedo generar más ingresos. Y aparte hay una crisis económica y todo bien catastrófico, ¿no? Bueno, es que me junto con, todos los días escucho problemas, así que ya me las sé. Pero imagínense así, ¿no? O sea, todo eso, entonces, ¿cómo no nos vamos a deprimir? Es lo que les digo a los pacientes. O sea, ¿cómo rayos no vas a estar deprimido si así te ves a ti mismo, si así percibes el mundo, pues el futuro definitivamente va a ser desesperanzador, ¿no? Y aquí es donde vamos haciendo estas conexiones, va a tener más sentido, ¿no? En la siguiente sesión que nos veamos, pero es aquí donde podemos empezar a ver esta teología del sufrimiento y la esperanza, ¿no? Porque hay esperanza, ¿sí? Pero aún, o sea, nuestra vulnerabilidad, ¿no? Nos puede hacer perder la esperanza, o más bien nuestra vulnerabilidad o nuestro sufrimiento y dolor puede sofocar la esperanza, ¿sí? Y sí, es cierto, podemos tener nuestras crisis de fe debido a nuestra salud mental, lo cual es bien importante de tener en cuenta, pero muy importante también es recordar, ¿no? que esta esperanza, ¿no? Que es Jesús, pues ha vencido, ¿no? Y que esta esperanza también es esperanza para esta realidad, ¿sí? Todo esto que estamos viendo aquí es pues producto de un mundo roto, ¿no? Pero también todo esto que estamos viendo aquí es lo que el Señor quiere reconciliar con Él,
con nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al modelo cognitivo de la depresión, pues esto es donde tenemos que intervenir en los esquemas negativos, ¿verdad? Que la persona tiene de sí mismo, del mundo y del futuro. Pero estos se pueden ir activando ante un incidente crítico, una pandemia, un divorcio, un duelo, una separación, la muerte de nuestra mascota incluso, la pérdida de un trabajo, la pérdida de la salud, ¿no? Algunas personas que a lo mejor con diabetes de pronto tienen que cortarles una pierna. Ayer hablaba con una persona de mi iglesia que tiene cáncer, acaba de recaer y pues no solamente su salud física, sino también emocional, ¿no? O sea, y su esperanza está ahí, pero está dolida y sus oraciones son, Señor, no es justo, ¿no? Estos incidentes críticos hay que ponerles mucha atención, porque tal vez estoy segura que Ernesto o en otras talleres o en los pasados se ha dicho esto, ¿no? La crisis pues es algo inherente al ser humano. Todos como personas vamos a vivir eventos críticos, ¿sí? El dolor es algo que no podemos evitar, ¿sí? Desde la terapia cognitivo-conductual sí vemos estos dos conceptos un poco diferentes, ¿no? El dolor es necesario o es inevitable más bien, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Porque el sufrir en terapia cognitivo-conductual implica seguir alimentando este dolor, ¿no? Y seguir como perpetuando aquello que nos genera malestar. Desde la teología del sufrimiento y la esperanza, pues el sufrimiento se entiende más como esta parte justo del dolor, ¿no? Y la esperanza como el dejar de sufrir, ¿no? Básicamente. Pero pues son simplemente como las palabras se usan en diferentes conceptos, ¿no? Pero al final es parte de la misma realidad, ¿no? O sea, como humanos vamos a vivir eventos críticos, ¿sí? Porque el mundo es un mundo caído, porque nuestra realidad así es, ¿sí? Todos vamos a ver a nuestros familiares morir de asesinato, de enfermedad o de accidente. Y todos nosotros vamos a morir por asesinato, enfermedad o accidente, ¿no? Pues el dolor es parte del ser humano. Así que no todos los eventos dolorosos pueden activar a que tengamos una enfermedad mental, pero si bien pueden ser muy, pues pueden ser los detonantes, ¿no? De que todo aquello que traemos desde nuestro ambiente, genética y esta vulnerabilidad de pensamientos, ¿verdad? Pues active a que podamos tener un diagnóstico de depresión, de ansiedad o de cualquier otra parte, ¿no? O sea, también nuestros rasgos de personalidad, ¿no? A veces es nuestra misma personalidad, ¿sí? Nuestra misma forma de ser que se puede trastornar. Todos tenemos rasgos de personalidad, pero algunas de estas personalidades pueden volverse trastornos, ¿no? Cuando ya estamos siendo muy disfuncionales en nuestra manera de relacionarnos con otros. Entonces, bueno, el ciclo de la depresión nos dice esto, que la depresión aumenta esto que pensamos, esos contenidos cognitivos negativos, esos pensamientos que son errores del pensamiento, esos pensamientos negativos, irracionales. Y así se expresa la depresión, pero los aumenta. Y cuando yo pienso así, pues voy a tener más depresión. Y cuando tengo más depresión, voy a seguir pensando así, ¿no? Muchas ocasiones, algo que yo veo, por ejemplo, con algunos pacientes, es que es bien importante también tener en cuenta esto, porque a veces no podemos cambiar, más bien nunca podemos cambiar la historia, ¿no? De las personas. Lo que vivieron, pues es lo que vivieron y hay que aceptarlo, hay que llegar a esta parte de aceptación incondicional. La genética tampoco se puede cambiar, pero existe el medicamento para poder hacer que tal vez ese cerebro pueda generar los neurotransmisores que no puede hacer por sí mismo. Pero podemos cambiar con la manera en que una persona piensa, ¿no? Siente y actúa. Porque al final, aunque lo demás no tenemos completo control,
¿no? Sí somos responsables de la manera en que pensamos, en que sentimos y en que actuamos. Y esa es la parte que nos toca guiar a los psiquiatras y psicólogos, ¿verdad? A que los pacientes puedan ser cada vez más, hacerse cargo y responsables de esto. Entonces, bueno, vamos ya casi a terminar, pero quisiera compartirles acerca de las fases de terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, así como hay muchas corrientes, ¿no? Y como ya vimos que no todos los psicólogos son psicoterapeutas, pues no todos los psicoterapeutas, ¿verdad? Tienen una formación y es bien importante lo siguiente, porque me ha pasado, o sea, ya lo he visto muchas veces, no nada más una, y con personas muy cercanas, incluso conmigo misma, ¿no? Hay que revisar la cédula profesional de aquel médico tratante o de aquel psicólogo. La psicología en nuestro país es una ciencia muy joven, ¿no? Por lo cual, pues hay muchas ventajas, ¿no? Para algunos, o sea, es decir, podemos hacer muchas cosas, podemos crecer en esto, podemos crear todo lo que no hay, o sea, es decir, hay una gran oportunidad. Yo pienso que ahorita es de los mejores tiempos para trabajar en estas profesiones, ¿no? No sé cómo sea en otras partes del país, pero al menos aquí en frontera, o sea, hay demasiada demanda, ¿no? de la terapia, pues hay muchos diagnósticos, ¿no? Este, pero pues es bien importante porque como no hay tanta regulación, ¿verdad? Es importante que nosotros pues nos tomemos esa tarea de revisar. Por ahí hay una página en internet donde si sabemos el nombre completo del profesional, podemos saber sus grados de estudio, ¿no? Y entonces, pues a ver si tiene cédula profesional, si está formado en esto. Y bueno, hay muchas veces que sí, a lo mejor no tiene la maestría, ¿no? O algo así, pero es importante que ese psicólogo esté respaldado por algún otro terapeuta, ¿no? Que pues esté haciendo supervisión de casos y quien esté también firmando. Así sí se puede todavía, ¿no? Sé que en otros países, pues, por ejemplo, Estados Unidos, no pueden atender a menos de que tengan maestría y no sé cuántas horas de terapia como de práctica para entonces empezar como a ejercer como terapeuta. Aquí en México, por una parte, es esa bondad, pero también pues esa falta de regulación puede ser, eh, pues sí puede afectar, ¿no? Sobre todo algunos casos. Entonces, bien, parte de la ética profesional de cada terapeuta va a ser que si el caso es uno para el cual no está preparado, pues canalizarlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos 4 fases de la terapia cognitivo-conductual. La idea de la terapia y de la psiquiatría es que la persona, o sea, yo les digo así a mis pacientes, mi trabajo aquí es quedarme sin trabajo, ¿no? Que la persona llegue a su alta terapéutica y a su alta, pues, del fármaco, ¿no? Que esto no sea para siempre. Claro, habrá algunos casos donde de manera muy crónica, pues, se necesitará tomar, pues, medicamento siempre, principalmente en 2 diagnósticos, que son la bipolaridad, el trastorno bipolar y la esquizofrenia, ¿no? Mayormente en estos 2 casos sí va a ser casi de por vida el seguimiento y algunos trastornos de personalidad, pues el seguimiento terapéutico, ¿no? O algunos trastornos del neurodesarrollo, pues dependiendo las diferentes etapas de la vida, también se va a necesitar una intervención, ¿no? Pero al menos que el motivo de consulta por el cual vamos, ¿no? O sea, la idea es que sea uno que tenga su fin, ¿sí? Que se cumplan objetivos terapéuticos y estos objetivos son los que se dan en la primera fase, ¿no? En la de la evaluación. El paciente llega en la primera sesión, explica las problemáticas que tiene. Por algo es importante que cuando ustedes vayan a terapia sepan bien qué quieren lograr, ¿sí? Y que también cuando vayan a acompañar a una persona sepan bien qué quiere lograr la persona. Sí es cierto que muchas veces como terapeutas o como consejeros, mentores, pues podemos ver otras cosas, ¿no? Y podemos tener nuestros propios objetivos, pero es importante considerar a qué quiere llegar la persona, qué está lista para trabajar, qué quiere trabajar esa persona, qué quiere lograr, ¿no? Y esto pues se evalúa
Y una forma de poder establecer nuestros objetivos es cuáles son mis problemáticas, identifico mis problemáticas y cómo puedo cambiar esas problemáticas en objetivos, ¿no? Y entonces esto también puede servir mucho para la pastoral, ¿no? Para el acompañamiento a los estudiantes, ¿sí? Cómo en esta etapa, o sea, cuál es el objetivo de este estudiante, cuáles son sus problemáticas y cómo le hacemos. Entonces, tenemos la información necesaria y entonces explicamos al paciente, ¿verdad? Cómo todos estos problemas o síntomas reducen en algún posible diagnóstico. Entonces, le explicamos en la segunda fase esta hipótesis de cuál podría ser el nombre de su malestar, ¿no? Si hay un diagnóstico, y también un tratamiento donde vamos a enseñarle las técnicas, es decir, todas estas técnicas las vamos a ver y poco a poco el paciente debe practicar esto en su casa, ¿sí? Hay muchas personas que van a terapia pensando que solo es para ir a llorar, ¿no? Y es importante que, bueno, sí, pues el lamento y el llanto pues es parte de, pero al menos en terapia cognitivo-conductual yo veo a los pacientes llorar las primeras sesiones y la idea es de que ya después ya casi no. Sí hay unas ocasiones en que sí, ¿no? Pero esta parte de estar como en crisis o con las emociones desbordantes, pues ese desahogo sirve, pero no resuelve mucho, ¿no? Sirve para desahogar la emoción, sí, y es objetivo y es necesario. Pero también posterior a esto, la idea es que como personas podamos crecer y llevar a cabo nuestras tareas y aprender, ¿no? A gestionar estas emociones, ¿sí? Para que estas no nos sigan trastornando más, ¿no? Y pues sí, ir a terapia no es solo ir a llorar, sino es ir a trabajar, ¿no? Para tomarnos el cafecito, pues está la amiga, ¿verdad? Pero para nuestro tratamiento, pues está esta parte de la terapia. Um, Ahora, ¿cómo poder hacer este híbrido, ¿no? En el acompañamiento pastoral? Porque ahí sí nos tomamos el cafecito, ¿verdad? Pero también la idea es llegar a algo, ¿no? Y sobre todo también, además de tener algún conocimiento acerca de la salud mental, de si hay algún estudiante, ¿no? Que de pronto tiene algún diagnóstico y ya lo conocemos. Creo que una forma muy, muy importante de amarle es adentrarnos a conocer su diagnóstico, es a entenderlo, hacerle preguntas, a ver qué necesita y cómo podemos eh, ayudar para no perpetuar ese malestar, ¿no? Ni ese diagnóstico, y cómo podemos ser esa red de apoyo también. Y cómo poder caminar esa parte de su salud junto a la fe, ¿no? Porque muchas veces si nos damos cuenta, ¿verdad? En la manera de pensar, si así pensamos sobre nosotros mismos, sobre el mundo y sobre el futuro, bueno, en la terapia cognitivo-conductual no está ahí esta parte, pero esa es muy de mi propia cosecha, pues también nuestros pensamientos acerca de Dios, de la fe, van a impactar en nuestra fe, en nuestra manera de vivir nuestra fe, incluso en la manera de caminar nuestra propia salud mental como creyentes, ¿sí? En terapia he atendido varios estudiantes cristianos y es muy interesante, ¿no? Que mucho de su malestar emocional viene de estos pensamientos, sobre todo la culpa, ¿no? Y el enojo. La culpa es este enojo hacia ellos mismos por decir, es que no tengo fe, o es que no, de seguro es que Dios me está castigando por algo, ¿no? O es que le estoy fallando a Dios, ¿no? Al tener este diagnóstico. Y eso, pues, díganme si no va a perpetuar el malestar, ¿no? Y obviamente nos va a hablar de la percepción que tienen estos estudiantes acerca de Dios, acerca de su fe. Muchos de ellos no han podido compartir con sus familias, mucho menos en la iglesia o con sus pastores, ¿no? Que están medicados incluso, ¿no? Y eso es acá en el norte del país, que creo que hay un poco más de apertura, ¿no? En algún sentido. A partir de lo cultural, obviamente aquí tal vez hay un sesgo de mi parte, pero pues
pues sí, aquí es cierto, ¿no? Es un tema que aparentemente está de moda, pero bueno, no es solamente por la moda, sino es porque de verdad estamos viendo que está afectando, ¿no? A que hay gente que no va a la escuela por esto, estudiantes que no pueden terminar su carrera, ¿no? Y mayormente a los que yo veo que, o sea, esperaría, ¿no? Ah, pues los cristianos tienen más esperanza y por lo tanto pueden llevar su tratamiento con esta esperanza. A veces tengo que trabajar más la parte de su pensamiento, ¿no? En relación a la iglesia, a Dios y a la salud mental, para entonces poder entrar a trabajar la parte, pues, terapéutica, ¿no? Y muchos de ellos tienen miedo al medicamento psiquiátrico, posiblemente algunos de nosotros también, pero bueno, cuando vamos entendiendo esta otra perspectiva, ¿no? De que pues nuestro cerebro se enferma, si nuestro estómago se enferma, tomamos omeprazol, ¿no? Si tenemos diabetes, pues la metformina creo que es la que se da, ¿no? O no sé cuál, etcétera. O sea, ¿por qué para el cerebro, si el cerebro también se enferma, por qué no darle ese tratamiento, ¿no? Pues cuando empezamos a ver la salud mental desde esta parte biológica también, no solamente como emocional, sino como parte de un todo de nuestro ser integral, pues podemos ir, claro, interviniendo de una manera distinta. Por eso es tan importante que podamos tener una perspectiva muy sana y muy integral acerca de la salud mental como cristianos, ¿no? Muy académica, ¿no? También. Entonces, bueno, la idea es que después de esto también pueda haber un seguimiento al paciente donde poco a poco se van alargando las sesiones, ¿no? Primero, en la terapia cognitivo-conductual se ve 1 o 2 veces a la semana al paciente, dependiendo la gravedad de los síntomas, pero mayormente es una vez, luego cada 2 semanas, después cada 3, luego una vez al mes, y así posteriormente hasta que se ve cada 2 meses, cada 6 meses, hasta dar el alta oficial, ¿no? Y pues la idea es esto, que la persona aprenda a ser su propio terapeuta. No que sea terapeuta ni terapeuta de otros, sino que aprenda a ser su propio terapeuta, como gestionando ese malestar. Y bueno, aquí para terminar, quisiera pasar un ratito, unos siguientes minutos, en esto que es bien importante también de entender. Bueno, como les decía, la terapia cognitivo-conductual son varias. Una de ellas es la terapia racional emotivo-conductual. Y me gusta mucho que nos provee de esta clasificación de las emociones. Y creo que esto puede también responder a estos mitos, ¿no? De, de que todo es falta de fe o que las emociones son malas o que no debemos de dejarnos guiar por nuestras emociones, que todo es la razón. Y bueno, esto puede ahí venir de muchas influencias, ¿no? De nuestra historia, pero aquí quisiera mencionar esta clasificación de la terapia racional emotivo-conductual, donde nos habla de las emociones no saludables y las emociones saludables. Hay muchas más emociones que clasifica esta terapia. Yo puse estas que son las básicas, ¿no? Porque nos vamos a centrar con esto para una actividad que vamos a hacer mañana y que les voy a dejar por ahí como de tarea, o una actividad, ¿no? De reflexión más que de tarea para que no se asusten. Pero vamos a ir con las emociones básicas. Hay una película eh, que está muy padre, se llama Intensamente. Si no la han visto, véanla, puede ayudar mucho a reforzar todo este tema de las emociones y sobre todo de las emociones básicas, ¿no? Hay emociones que son más complejas cuando son como esta combinación de varias emociones, ¿no? Pero todas parten, así como los colores, ¿no? Del rojo, verde, azul, que todos parten de esos colores primarios, pues algo parecido podría ser aquí con las emociones. Y la intención de la terapia racional emotivo-conductual no es eliminar el síntoma, ¿no? O eliminar la emoción, sino más bien es cambiar esta emoción no saludable a su parte saludable. Y esto nos puede ser muy, muy útil para poder validar a las personas que acompañamos.
para poder detectar primero si es necesario canalizar a algún profesional, si estamos viendo que la emoción no saludable ya está afectando demasiado a esta persona, pero también para poder validar y acompañar, ¿no? En que sus emociones pues también importan y le importan al Señor y que son importantes de traer a la conciencia, ¿verdad? Y a la aceptación en nuestro caminar de fe. Entonces, bueno, aquí vemos, como en el ejemplo que veníamos viendo, pues la depresión sería la parte no saludable de la tristeza. Y la depresión, déjenme tomar ahorita. La depresión, pues viene a ser todos estos síntomas, ¿verdad? Donde la persona deja de comer, se aísla, a veces puede dormir demasiado o no dormir nada, puede, en lugar de dejar de comer, puede comer demasiado, por lo tanto su peso se puede ver afectado, tanto bajar drásticamente de peso o subir drásticamente de peso, que claro que ahí también hay que ver cuestiones hormonales, sobre todo en mujeres, que cada vez hay más relación, ¿no? De la cuestión hormonal con la salud mental. Y bueno, la depresión también lleva a estos pensamientos de minusvalía y también una pérdida del sentido de la vida, ¿no? Sobre todo hay dos cosas que es bien importante observar en depresión, que es la abulia y anedonia, ¿no? La abulia es esta falta de voluntad para hacer las cosas. Cuando una persona ya no se puede parar, ya no se levanta, ya no hace sus cosas, pues es señal de alarma. O cuando una persona deja de disfrutar lo que antes le encantaba, pues también es señal de alarma. Por otro lado, la tristeza, que es su parte saludable, pues esta la necesitamos precisamente pues para lamentarnos cuando hay alguna muerte de un ser querido, para llorar esa muerte. Cuando hemos reconocido algo como una pérdida o un fracaso, necesitamos estos tiempos a solas de introspección, y la tristeza es la emoción que nos va a ayudar a atravesar esas situaciones, ¿sí? Luego viene la parte no saludable del miedo, que sería la ansiedad. La ansiedad nos paraliza, ¿no? La ansiedad es cuando hay una percepción de que hay una amenaza, ¿no? El miedo lo necesitamos porque, bueno, yo no sé si ustedes han venido acá a Tijuana. Tal vez Ceci por ahí tiene más conciencia de cómo cruzamos la calle acá los tijuanenses, ¿no? A veces no hay ni semáforos y pues nosotros cruzamos y los carros se paran. Aquí sí se paran, ¿no? Entonces yo no sé ustedes, pero a mí no me da miedo cruzar la calle. Y ya vi por ahí algunas reacciones. Pues cuando yo he ido a Ciudad de México, pues siempre me están jalando, ¿no? Porque yo pues voy a cruzar, pero no entiendo ese lenguaje de los carros y el cruzar la calle allá. Y pues claro, me están salvando la vida. Pero imagínense eso, como yo no tengo miedo, pues me estoy exponiendo, ¿no? Entonces yo cuando voy a Ciudad de México debería tener más miedo, ¿no? Porque es saludable, ¿verdad? Debería preocuparme un poquito más. Y ya está viendo a Isaías que dice, sí, Melissa, pues sí, debería tener ese miedo para poder proteger mi vida, ¿no? El miedo nos ayuda a alertarnos, ¿sí? Nuestra amígdala, entonces empieza, o el cortisol empieza, y es cuando se sudan las manos, cuando el corazón empieza a agitarse, nuestras pupilas se pueden dilatar, y necesitamos este miedo para atacar o huir, ¿no? Si nuestra vida está en peligro, ya sea que si viene un perro, le grito y lo corro, o yo corro, ¿no? Para que no me ataque. Por otro lado, también puede ser la preocupación. No solamente el miedo, que nos ayuda a preservar la vida, sino la preocupación ante una situación, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo que veíamos de, no me saludó, pero híjole, lo vi con cara muy seria, pues me preocupa, ¿no? O sea, a mí una preocupación me lleva a hacer algo al respecto, a ocuparme, ¿no? De esa situación. Por otro lado, la ansiedad es cuando, pues es un miedo irracional, es cuando no hay una amenaza, o la amenaza posible no está en ese nivel, ¿no? de algo terrible o catastrófico para que mi cuerpo, ¿no? esté
teniendo estos síntomas de una taquicardia, sudoración, pues, ganas de salir corriendo, ¿no? Es un miedo intenso, pero un miedo irracional, ¿no? Que viene a partir de interpretaciones irracionales. Por otro lado está la ira y el enojo, ¿no? Yo no sé si ustedes crecieron con estas frases, yo aquí balconeando a mis papás, pero mi mamá me decía mucho, no, las niñas bonitas no se enojan, ¿no? Y bueno, ese a veces no me agüitaba tanto, pero el siguiente sí. Cuando mi mamá me decía, el que se enoja pierde, híjole, a mí no me gusta perder, ¿no? Entonces era mi parte competitiva ahí estaba de yo no voy a perder, entonces no me voy a enojar. Pero eso a mí me hizo pues no saber expresar mi enojo de manera adecuada, ¿no? Entonces cuando me enojaba, era, o sea, no te enojes, no te enojes, reprimía mucho esta emoción y eventualmente explotaba, ¿no? O sea, o hacia el otro o hacia mí misma, ¿no? Pero eh, esto, esto me hizo mucho daño, ¿no? Y hay un versículo que creo que dice, airaos pero no pequéis, me lo sé en Reina Valera. Pues donde vemos justo esta importancia de que podemos enojarnos, ¿no? Incluso una de mis escenas favoritas es cuando Jesús avienta las mesas, me encanta esa escena. Podemos enojarnos, ¿no? Pero una cosa es enojarnos y otra cosa es actuar con ira, ¿no? La ira es algo que es, un enojo nos ayuda a poner límites, es necesario. Si alguien está cometiendo alguna injusticia contra mí, alguien viene y me quiere golpear, oye, no, yo necesito enojarme para decirle no lo hagas, sí, deja de hacer esto. Yo necesito enojarme si de pronto están este, diciendo algo que me está molestando, ¿no? Algún chiste, alguna burla, yo necesito poner mi límite de manera asertiva. Si el enojo viene cuando nosotros hemos identificado que hay una regla personal que se ha quebrantado y entonces es ahí donde percibimos algo como injusto. Pero la ira viene esto, cuando hay cosas que a lo mejor no son injustas, ¿no? Pero nosotros pensamos, como es que es injusto, ¿no? No debería de ser así y reclamamos esa justicia, ¿no? Por nuestras propias manos y entonces podemos tener conductas muy violentas en lugar de asertivas y en lugar de poner límites, buscamos venganza, ¿no? Y bueno, aquí quiero terminar esta clasificación con la parte de la alegría, ¿no? Hay una perspectiva muchas veces desde la iglesia, donde pues, la única emoción buena es la alegría y el gozo, ¿no? Y que el gozo del Señor es mi fortaleza y que tienen que estar gozosos en todo tiempo. Y bueno, estas demandas son más demandas que nos han puesto, que nosotros mismos nos hemos puesto unos a otros, ¿verdad? Porque desde la terapia cognitivo-conductual y la psicología y la psiquiatría vemos que demasiada alegría también puede ser insano, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en el trastorno bipolar. El trastorno bipolar no es esto de estar cambiando de emociones como muy volubles en un mismo día, ¿no? A veces esto de cambiar de un día a otro así muy drásticamente o en un momento a otro, ¿no? Podría relacionarse un poquito más con el trastorno límite de la personalidad o con otros diagnósticos de personalidad, pero este trastorno bipolar, que son dos polos, ¿no? El polo de la depresión, como ya lo hemos visto, y el polo de la manía. Y la manía es un estado de alegría, pero desbordada, ¿no? ¿Qué hacemos cuando estamos alegres nosotros? Pues estamos más felices, platicamos un poquito más, ¿no? Queremos abrazar a los demás, ¿verdad? Eso es cuando estamos alegres, celebramos. Bueno, imaginemos esta alegría eh, de manera eufórica, ¿no? Pues en lugar de abrazar a los demás, pues puedo tener esto que se llama hipersexualidad, ¿no? Donde necesito tener relaciones con cualquier persona, ¿no? Y ya, ¿no? O en lugar de a lo mejor comprarme un postre y celebrar ese día, empiezo a hacer compras impulsivas, ¿no? Donde gasto todos mis ahorros y aparte me endeudo con tarjetas de crédito, ¿no? Eh, Puede ser esta otra parte donde, bueno, en lugar de creer que pues soy una persona que tiene sus cualidades, me creo casi Dios, ¿no? Y que estoy como a la altura del apóstol Pablo y que estoy casi no sé,
2 mensajitos de hablar con Dios, ¿no? O sea, tanta alegría puede llegar a ser también patológico, ¿no? Entonces esto nos puede ayudar mucho en la iglesia a decir, a ver, o sea, no es la única emoción, ¿no? O sea, la alegría sí nos ayuda a disfrutar, a celebrar, ¿verdad? Pero también necesitamos las otras emociones. El enojo para cuestiones de injusticia que no van de acuerdo al corazón de Dios. El miedo, la preocupación, pues para salvar también nuestra vida, ¿no? Y para ocuparnos de aquellas amenazas que pueden venir, ¿no? a irrumpir en la fe de otros, ¿no? O en las iglesias. Y la tristeza para lamentarnos junto a aquellos que sufren también. Y lamentarnos por aquello que a Dios también le duele, ¿no? Entonces necesitamos estas emociones, ¿sí? Una cosa es que las mantengamos en esta parte saludable. Y pues hablando de emociones, vamos a ir a la parte de la tarea que me gustaría que para el jueves, que nos vamos a volver a ver y vamos a empezar con esta actividad, pues podamos identificar algunos pasajes donde Jesús experimentó las siguientes emociones. Van ustedes a investigar pasajes, escenas, ¿no? Donde Jesús experimentó alegría, tristeza, miedo y enojo. Se van a traer, sí, la cita, pero también pues compartan, sobre todo quisiera que nos compartan como la escena, ¿no? Entonces, tráiganse al menos uno de cada uno, si pueden más, pues más. Ya por ahí les pasé uno, ¿no? De cuando Jesús aventó las mesas, pero por ahí hay otras. Y bueno, por hoy vamos a cerrar aquí. Y me gustaría pues saber si hay preguntas, si hay alguna reflexión, y si no, pues Meli, a mí sí me gustaría hacer una... te dejamos escuchar, Giovanna. Sí, ¿ahí me escuchas? Sí, ahora sí. Ok, que me gustaría hacer una pregunta relacionada con este tema de las emociones. Ya me ha tocado escuchar en 3 ocasiones, sobre todo son jóvenes y algunos estudiantes, como este rechazo hacia las emociones, pero en el sentido de cómo se expresan, como en este contexto de, ay, estaba muy emocionada por venir, y luego es como que, ups, ay no, ya quería verlos, como sí, rechazar la emoción, como que no, es malo, no debes estar emocionado por esto. No sé si tengas más información al respecto, porque yo no entiendo de dónde viene ese ignorar las emociones o verlo como algo negativo. ¿Qué edades tienen estas personas? Me ha tocado de 23 años y 28 por ahí. O sea, en el rango de los 20 a los 30. Mira, yo es algo que no había escuchado, pero es interesante y no sé qué tanto podría ser parte también de esta nueva generación, la generación Z, que trae como un montón pues, de otro lenguaje, ¿no? Y así como clasifica todo, podría ser que quiera dejar de clasificar muchas cosas, incluyendo la parte de las emociones. Entonces, es interesante eso que observas y creo que los demás pues nos dejas con la tarea de seguir observando si escuchamos esto, porque pues sí, al negar las emociones también, claro, va a ser insano. No sé si esto sea no solamente en ese rango de edad, sino también en algún contexto en particular, si es como en la iglesia o independientemente de si es la iglesia o la universidad o cualquier otro espacio. Sí, me ha tocado en contexto iglesia y contexto grupo de estudio bíblico, ¿no? Esos 2 contextos, entonces por eso también me deja mucho pensando y con la tarea que dices, ¿no? O sea, como que me dejas otra tarea de seguir indagando y preguntar, ¿no? De dónde viene esa raíz de por qué se quiere ignorar la emoción o no se quiere clasificar, ¿no? Como que más bien se van como
Sí, como por ejemplo, no estaba emocionada, quería verlos, pero así como incluso así como, ups, la regué, ¿no? Dije que estaba emocionada, no debía haber dicho eso. Ujú. Entonces, sí me dejas esa tarea. Que bueno, también aquí sí es importante, pues ya en la cuestión del lenguaje, emocionada, bueno, ¿cuál emoción? También a lo mejor va por ahí, digo, si ya no nos ponemos catastróficos, pues a lo mejor a veces quieren decir, "Pues, estaba feliz de verlos, ¿no? En lugar de emocionada, porque emocionada pues puede ser cualquier emoción, ¿no? No solamente la felicidad. La usamos mucho como felicidad, pero puede ser cualquier otra emoción, ¿ok? Pero sí, gracias Giovanna por esa observación. Voy a leer acá unas preguntas que tiene Eli en el chat. Igual si ustedes tienen más preguntas, las quieren poner en el chat o prender su micrófono, está bien. Dice Eli, ¿qué se puede hacer ante una predisposición genética en una enfermedad mental? Ya sea si tenemos antecedentes o futuros hijos. Bueno, no tenerlos, no es cierto. No, pensarlo, ¿no? O sea, sí es de pensarlo, ¿no? Desde que este, en la familia, pues pudimos descubrir esto que hay esta neurodivergencia, ¿no? Que hay autismo y que pues no nada más es uno, sino varias personas y el TDAH, y que pues también ha habido trastornos de ansiedad, de depresión. Para mí, bueno, mi hermana ya era alguien que decía yo no quiero tener hijos, pues por varias cosas, ¿no? Pero para nosotras ha sido una conversación ya muy, muy seria, ¿no? Como, pues, aunque no lo queramos, lo más seguro es que cualquiera de nuestros hijos va a tener este diagnóstico, ¿no? Y pues hay diferentes también niveles del espectro autista y aunque, bueno, no, pues no se considera tal cual como una enfermedad en algunos casos, ¿no? Pero pues sí tiene ciertas dificultades para la vida, ¿no? Entonces, eso, sobre todo a ubicar, pues si hay bipolaridad, ¿no? Si hay esquizofrenia, pueden ser, eh, eh, puede haber mayor predisposición, ¿no? O sea, genética a eso. Entonces, yo creo que lo primero podría ser pensar, ¿no? Pensar en esa decisión, saber que, bueno, no es condena ni es que vaya a pasar, pero pues pensar que es algo que pudiera estar presente. Y también atender desde temprana edad, ¿no? Crear justamente este ambiente donde se hable de la salud mental, crear estos espacios donde la persona pueda vivir sus emociones de una manera pues más saludable y que pueda aprender a gestionar desde que es niño o niña pues sus emociones. Y en la otra pregunta dice, no entiendo muy bien cómo funciona la genética, pero si no tengo antecedente de una enfermedad mental o de otro tipo y la desarrollo por factores ambientales, automáticamente yo predispongo a mis futuros hijos a que lo desarrollen por genética. Bueno, aquí tal vez va a ser importante que volvamos a preguntar a algún médico, ¿no? Que nos diga como con algo más certero, pero la respuesta es que en psicología muchas cosas dependen, ¿no? Pero vamos a irnos más por la parte de que sí. De hecho, una persona que ha tenido un episodio depresivo, o cualquier crisis de ansiedad o alguna situación de salud mental, es posible que ante otro evento o algunos años después lo vuelva a tener, ¿sí? A lo mejor no tan intenso, ¿no? O no va a ser tan frecuente, ¿verdad? Y ya va a tener estrategias para saber qué hacer, pero está esa predisposición de uno mismo. Sobre todo quien ha tenido tal vez un intento de suicidio, el siguiente se estima por probabilidad, ¿no? Y estadística, se estima que puede ser más letal, ¿no? Entonces, igual puede ser que si alguno de nuestros familiares ha tenido alguna enfermedad mental, pues sí pueda influir demasiado.
predisponer demasiado a, a nuestros hijos. Y bueno, Elías nos comparte por ahí el link de las grabaciones. Luego Sam nos pregunta qué herramientas existen para saber si es solo emocional o ya es química cerebral. Sí, gracias, Eli. Bueno, es que las emociones tienen una cuestión química, ¿no? O sea, las emociones tienen su parte biológica. Ahí tal vez Elías nos puede explicar mucho más porque él es neuropsicólogo y entiende mucho más del cerebro y los neurotransmisores. Platiquen con él, va a estar muy padre entender eso. Pero sí, o sea, todas las emociones tienen esta reacción, vienen desde esta parte fisiológica, ¿no? Ahora, no sé si más bien la pregunta podría ir, Sam, dirigida hacia cómo saber si, bueno, ya debo tomar algún fármaco o más bien puedo resolver esta problemática solo con psicoterapia. ¿Podría ser que va por ahí? Hola chicos, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, creo que sí, esa era la mejor. Pequeño de la nada me ponía triste. Uh-huh. Y yo decía que era más bien como porque no me gustaba mucho la escuela o también fui bulleado y todo. Entonces mi pretexto siempre había sido, mi familia tiene muchos problemas, yo siempre fui bulleado y bla, bla. Entonces como que ese era pues mi pretexto, ¿no? Pero también me he dado cuenta que eso persistía incluso cuando estaba bien, entre comillas. Entonces, me han dicho que muy probablemente era ahí que simplemente no se está generando, lo típico que te dicen, ¿no? Que no se está generando la suficiencia de, pues, de las sustancias, pero por lo mismo que tú decías, ¿no? O sea, pues todas las emociones son sustancias. ¿Cómo es que la sustancia de la tristeza se produce más que otras, ¿no? Entonces ahí, pero sí, yo creo que sí, como tú lo planteaste, es la mejor manera de preguntarlo, ¿no? O sea, ¿cuándo sé que la terapia simple, por así llamarlo, pues me funciona o como esta persona que me dé la terapia podría decir, no, sabes que tu problema ya es más como para tomar medicamento, ¿no? Que la verdad sí lo he intentado, alguna vez me recetaron, creo que es fluoxetina, Uh-huh. pero sí, o sea, la verdad, no me hizo mucho, no me hizo nada, pero pues también entiendo que creo que fue demasiado temprano en la terapia y Uh-huh. como que no se resolvieron los nudos previos, entonces la fluoxetina como que no hizo mucho porque Uh-huh. todavía existían esos nudos, ¿no? Entonces, yo creo que, ¿tú qué me recomendarías? O sea, obviamente seguir terapia, pero ¿cómo saber también que es un buen terapeuta? Ujú. Sí, 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 es una muy buena pregunta. Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, gracias, Sam, por compartirnos tu historia. Fíjate que me identifico con algunas cosas, entonces va a ser importante que posiblemente puedas seguir revisando con un terapeuta si a lo mejor se trata de alguna distimia o de algo más, ¿no? De fondo, porque el hecho de que hayas tenido estos síntomas desde pequeño y posiblemente si hay alguien de tu familia que también los ha tenido, pues es importante que puedas revisarlo. Sí, definitivamente la parte de psicoterapia, de acompañamiento pastoral, pero no dudaría de que puedas volver a intentar tomar un medicamento psiquiátrico. A muchas personas como tú, ¿verdad? Y como yo, la fluoxetina no nos hace ni cosquillas, ¿no? También yo tomé sertralina y no me hizo nada. Son diferentes medicamentos, ¿no? Y a veces hay algunos que necesitamos otro tipo de medicamentos. Los medicamentos se van dividiendo como por líneas de tratamiento, ¿no? Estos de primera mano, pues podría ser la fluoxetina, sertralina, ¿no? Que son una serie de medicamentos, pero si esos no funcionan, el psiquiatra entonces evalúa la siguiente etapa y así sucesivamente. Para esto es importante tener un buen diagnóstico y pues para eso también es importante, como dices, pues ir con un buen profesional. Um, Parte de lo que los profesionales vemos de cómo poder canalizar a alguien a psiquiatría es si vemos que los síntomas, aún con las técnicas que estamos enseñando, si estos síntomas prevalecen, si no hay una mejora significativa a las, no sé, yo para mí un estimado es unas 10 sesiones. Y unas 10 sesiones, o sea, veo que no, pues a lo mejor ya hay que
pensar en un medicamento, pero ya el ojo clínico nos va diciendo a veces desde la primera sesión, si esta persona está en crisis las primeras 2 sesiones y veo su aspecto, o sea, los psicólogos tenemos que ser muy buenos observadores y oyentes, ¿no? En qué estoy escuchando, cuál es el contenido que dice, cuál es su aspecto físico, ¿no? Si, por ejemplo, una persona trae unas ojeras negras hasta acá, se ve todo consumido, una forma de caminar muy lenta, ¿no? Una forma de hablar súper pasiva o incluso que no habla, ¿no? O sea, todo eso son para nosotros señales, ¿no? De que pues hasta casi hay que internar a esta persona, ¿no? Entonces ya esto más bien va a tener que ver con el criterio de cada profesional. Hay muchas corrientes que podrían estar a veces en desacuerdo con los medicamentos. La terapia cognitivo-conductual sí somos muy clínicos y el diagnóstico para nosotros es súper importante porque si hay un diagnóstico, un buen diagnóstico, de hecho para nosotros es primera sesión debo ya tener mi hipótesis, ¿no? Si hay un buen diagnóstico, hay un buen tratamiento, tenemos un tratamiento para cada cosa, ¿no? Entonces, por eso es la importancia para nosotros del diagnóstico, no para etiquetar ni para devaluar más a la persona, sino para enseñar a la persona a manejar su malestar y pues para esto saber si referir o no a un psiquiatra. Rápidamente, pues cómo saber si es un buen profesional, pues tiene cédula profesional, sigue una corriente, te explica en la primera sesión cuál es la corriente que está utilizando y responde tus dudas respecto a la corriente y además de la cédula profesional, o sea, te puede compartir si tiene una maestría o no, una especialidad, y pues tiene ahí sus títulos o algo por ahí en el consultorio, ¿no? Otra cosa es que también se maneje con ética, ¿no? Y que no esté combinando como otras elementos como pues eso que les decía al principio, ¿no? Nada de tarot, de ángeles, de no sé, flores de Bach, cualquier cosa, nada de eso, lo está poniendo ahí. Y bueno, sobre todo es que vemos avances, ¿no? Eso, o sea, que vemos un buen avance. Y a veces tenemos que intentar con varios psicólogos. No todos los psicólogos somos para todos los pacientes, ni todos los pacientes son para todos los psicólogos. Entonces, no nada más por una primera mala experiencia, pues ya las demás no funcionarán. Y algo muy importante, Sam, también hay que dar el seguimiento a nuestro tratamiento. El alta la da el terapeuta y el psiquiatra, cuando ellos ya han visto que podemos continuar sin el tratamiento. Y los tratamientos farmacológicos van a durar de 6 meses a 1 año desde que el medicamento empieza a hacer un efecto. ¿Sí? O sea, a lo mejor yo puedo estar tomando el medicamento 6 meses y hasta los 6 meses empieza a hacer efecto. Entonces, a partir de ahí, tomo mi medicamento 6 meses a 1 año, a veces 2 años, dependiendo pues cada cerebro, ¿no? Cada persona, cómo metaboliza el medicamento, dependiendo el mismo esquema del medicamento que se ha investigado, cómo funciona, pero la idea es que esto no sea para siempre, ¿no? O sea, pero sí hay que darle el seguimiento que se deba de seguir, o sea, el seguimiento que se deba de dar, ¿no? Justo el tiempo que sea necesario. Entonces, creo que ahí abarqué un poquito de todas las preguntas que hiciste y pues ya estamos sobre el tiempo, entonces vamos a terminar y continuamos el siguiente jueves. Y muchas gracias por su atención y por sus preguntas.